ilusión que esté aquí. Participó dándonos una clase magistral en nuestra universidad clandestina. Claro, y bueno, maravilloso como profesor. Y estamos ahora en la presentación de su nuevo libro, El reverso de la cultura, de Editorial Cátedra, que también me hace mucha ilusión porque es la primera vez que con esta editorial estamos en la librería presentando libros. Espero, Susana, que no sé por dónde estás, que continuemos trabajando juntos, porque me hace mucha ilusión Cátedra, me hace mucha ilusión todo lo que publicáis. Bueno, pues nada, Javier, ¿empiezas tú? Bueno, ¿O empieza saludo y os doy las gracias por haber venido en esta tarde. Esta tarde calurosa y asfixiante. Sí, y... tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Gabriela la sala. Perquè quasi jo mateix, que no volia venir, però al final he vingut i perquè era obligat, no? Podríem haver fet una videoconferència, però no l'hem fet. Aquí, presencialment, i el Javier Pérez Furtado farà una petita introducció, y después yo os pediré una mica de rollo y después si algú vol preguntar. Cuando arrancaba la introducción a este reverso de la cultura, mitos y figuras del nuevo fin de siglo, pensaba que por fin habíamos pasado de estar in, out o de sí o de su, de la melé, de seguir preocupados por estar a la page, a la moda, a la última, a la que salta. Pensaba que por fin habíamos dejado atrás las vanguardias, las neovanguardias, el expresionismo abstracto, que habíamos abandonado en su correspondiente sitio el modernismo, el estructuralismo, el deconstruccionismo, que habíamos rebasado incluso el posmodernismo, que a su vez trajo la posverdad, para saltar en este nuevo fin de siglo de la mano de Damián Lowe a un nuevo estado de cosas. Un nuevo estado de cosas definido por el término reverso. Espero que el término tenga fortuna y acabe articulándose como un método o un sistema de análisis para post-descansar. El cambio de enfoque puede parecer de entrada novedoso, pero estar en el reverso, en el adverso, en el envés, en el revés, es un consuelo, no sé si intelectual, pero al menos terminológico, porque de los extranjerismos ad hoc y de los movimientos y escuelas de hermenéutica también ad hoc, hemos pasado a un término que al menos en su formación como palabra nos lleva a la reflexión, o sea, a darle una vuelta de tuerca a cualquier cuestión, en este caso a la cultura. La sola presencia de este torcido prefijo re nos trae de inmediato a la punta de los dedos palabras como revisión, revuelta, rebelión, reacción, relanzar, recapitular, reconsiderar. Perfectamente al enfoque de disciplinas propias de las humanidades sobre un objeto de estudio que ya no es solo la novela o la pintura, sino también, además, el cómic, el cine, las series de televisión. Pero hemos entrado en la era del reverso. Creo que esta pregunta podemos responderla con un sí rotundo a partir de esta obra. No solo hemos entrado en el reverso, sino que estamos instalados no ya en una era o edad de revisión, sino sobre todo de involución, miseria moral, de banalización del mal, y esta va a ser una idea fuerza en la que intentaré centrarme en estas palabras de presentación. Diré, no obstante, que la tesis que formula Damián, yo seré más modesto, está pensada en una clave más ambiciosa. La producción narrativa, dice Damián en un momento y se destaca en la publicidad, la producción narrativa de nuestro fin de siglo, en su vertiente escrita, filmada y dibujada, lleva a cabo un exhaustivo y sistemático suicidio de la alta cultura, tal como se había entendido hasta ahora. Formulada en estos términos, esta presentación podría convertirse en una disquisición entre lo que entendemos por alta y baja cultura, pero también nos desviaría del verdadero propósito de este acto, que no pretende otra cosa que servir un buen cóctel de estos mitos y figuras del nuevo siglo que va del 20 al 21 y que Lowe aborda en 6 capítulos en los que maneja una amplia documentación de literatura, como digo, cine, televisión, música e incluso de cómic, que como lectores solo podemos agradecer. El paralelismo del clásico fin de siglo, el que va de 1880 a 1914, con este nuevo fin de siglo que iría de 1979 al 11 de septiembre del 2001, es el eje estructural que articula el ensayo.
El punto de partida de este nuevo fin de siglo lo sitúa Damián en el entorno al año 1979, basándose en una serie de acontecimientos cuya sola enumeración pone los pelos de punta. Elección del Papa Wojtyła, envío de tropas soviéticas a Afganistán, Margaret Thatcher, primera ministra británica, Deng Xiaoping se hace cargo del poder en China, el Shah abandona Persia y llega Khomeini de Irán. Y se cierra este nuevo fin de siglo en el año 2001 con el derribo de las Torres Gemelas, un acontecimiento que nos sacude con una contundencia constante y reiterativa y una imagen que a todos se nos impone cuando cerramos los ojos. Damián Lou dedica el libro a dos personas, al profesor de la Universidad de Barcelona, Luis Izquierdo, y a Olivia de Miguel. La dedicatoria no es en absoluto banal. Olivia de Miguel no solo leyó el texto cuando era todavía un original borrador, sino que invitó a la autora a dar una serie de conferencias sobre el mismo tema en el máster de traducción literaria. Pues esta obra de Alou tiene mucho de traducción, de versión y transformación de textos diversos y géneros diversos, literatura, cine, música, cómic, en una teoría y en una propuesta de palabras que interprete y haga comprensible ese terrible paso del siglo XX al XXI, y eso es también, a mi modo de ver, un complejo ejercicio de trasvase cultural. El profesor Luis Izquierdo, al que por cierto perdimos en octubre del año pasado, tuvo muchos alumnos que le admiraban, aquí hay varios. Entre los más próximos el propio Damián y yo mismo, que recién llegado a esta ciudad lo tuve como profesor en unas clases únicas, que ya eran literatura comparada, aunque todavía no existiera aquí la disciplina. Este libro es producto, creo yo, de ese magisterio del profesor Izquierdo, que durante toda su vida fue un docente atípico, porque no era el típico especialista en una cosa, por ejemplo, la regencia, y de ahí no se apeaba. Él era ya en 1975 eso que se lleva mucho ahora, transversal, interdisciplinar, y estaba al día de la novela, el cine, la poesía, la música y por supuesto de la política que se gastaba. Transversal no solo porque conociera e integrara saberes muy diversos, sino porque además conocía muy bien la literatura europea y americana en sus propias lenguas. Sus clases eran una fuente no solo de conocimientos reveladores y de aspectos, relaciones y perspectivas que uno nunca había visto, sino una fuente constante de lecturas pendientes. Y esta es también otra de las características mejores del ensayo de Damián. Una fuente de lecturas para leer o releer, para ver o volver a ver. Pero la obra con la que este ensayo establece un paralelo formal e incluso académico, y a la vez un homenaje en el título, es la de Hans Hinterhauser, Fin de siglo, figuras y mitos. Es una obra de 1977 que recoge una serie también, como en el ensayo de Damián, 6 ensayos escritos en del 62 al 72. Damián establece con esta obra un diálogo cultural muy productivo, aunque el ensayo de Alou no se corresponde, evidentemente, capítulo a capítulo con el de Hinterhauser. Adopta una postura intelectual parecida e incluso abordan algunos elementos comunes, por ejemplo, y muy bien, la figura del dandy, adaptando, por supuesto, las figuras y los mitos a los de este nuevo fin de siglo que nos mata si es que no nos ha enterrado ya. Pero si hay a lo largo de esta obra un tema que persiste y aparece aludido o tratado en prácticamente todos los capítulos, es el mal. Mejor, la banalización del mal que en Europa se impone tras los crímenes y horrores del nazismo, tras de lo cual se puede suscribir con él que el mal ha conseguido hacerse universalmente banal y que yo pretendo unir al concepto complementario de violencia recreativa, atendiendo sobre todo al personaje Aníbal Lecter y su manía gastronómica, para no destripar tampoco el análisis de otros asesinos y figuras que aparecen en el libro y que el lector irá descubriendo con la lectura. Yo me voy a centrar en este tema porque, como digo, es el hilo conductor de buena parte de los variopintos personajes que analiza y desmenuza este ensayo. Es que el tema es de capital importancia, porque ¿por qué hemos pasado a ver la violencia en el cine y en la televisión y tal vez en la vida como un espectáculo habitual, mediático ya, e incluso como motivo de risa? ¿Qué ha pasado a lo largo del siglo XX para que en sus postrimerías, a partir de los 70, hayamos podido pasar de la banalización del mal a la violencia recreativa? La expresión banalización del mal, como es bien sabido, se populariza a través de la obra de Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt.
es una crónica y un ensayo que resultan del seguimiento del juicio contra este nazi en Jerusalén en el año 1961. El capítulo 8 se titula Los deberes de un ciudadano cumplidor de la ley. Y aquí es donde se especula con este concepto a partir de que Eichmann dijera en el juicio que él se limitaba a cumplir con su deber, a recibir órdenes y obedecer la ley. Esos son los rasgos de la banalidad, los de la aparente normalidad. Aunque el subtítulo incluye la expresión, es al final del libro, cuando Eichmann, tras beberse media botella de vino, se dirige hacia el patíbulo y en ese momento Hannah Arendt escribe, comillas, fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección de su larga carrera de maldad que su larga carrera de maldad nos ha enseñado. La lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. A pesar de que el título, La banalidad del mal, ha sido suprimido en algunas ediciones modernas y ha sido también contestado por algunos investigadores, se ha impuesto como concepto que permite distinguir al criminal de guerra del psicópata y del asesino en serie. Atribuir a Eichmann una psicopatía sería concederle una razón, excusa, un eximente a sus crímenes. Arendt, con su estudio, desmonta que fuera un enfermo mental. Lo visitaron hasta 6 psicólogos y demuestra que la conducta de Eichmann estuvo dentro del que cumple con su obligación, la obediencia debida, hablan otros. Y considera que Arendt son normales leyes o decisiones como por ejemplo la del exterminio final. Perdón, no lo considera eso Arendt, sino lo escribe. Arendt defiende además que la elección moral, la libertad moral para seguir o no determinadas órdenes prescritas por las leyes injustas se da incluso en los totalitarismos. En Idiotas y Asesinos, en el capítulo 1 del ensayo de Damián, en el que se analiza American Psycho, el protagonista Bateman, después de su primer crimen y como si no hubiera pasado nada, se larga un análisis del grupo musical Génesis, con lo que deducimos que el psicópata habitualmente regresa a sus hábitos rutinarios favoritos. Pero ¿cuál es el problema de Bateman? Su problema es que este personaje ha renunciado a ser un componente más de una clase social para impostar esa clase social y ese entorno. Por tanto, como no hay más que pura y dura mimetización y absorción del modelo, Alou concluye que, comillas, no hay persona ni personaje. Este es el resultado de la banalización, la destrucción de la persona y del personaje. Consiste en asumir, no como en el caso de Eichmann las órdenes de un Hitler, sino en el caso de Bateman las órdenes del mercado y de la moda, y las convenciones de la clase dominante, que por otro lado no se caracterizan por su alta cultura, sino, dice también, por su alta chequera. Estos psicópatas de la novela tienen su transferencia en esos hombres que desde las corporaciones financieras matan, ahogan, mutilan las economías débiles y perpetran sobre ellas auténticos crímenes económicos de los que salen impunes, entre otras cosas porque el Código Penal de muchos países europeos está descaradamente obsoleto, sobre todo los delitos llamados de cuello duro y guante blanco. A Hannah Arendt, durante el juicio, le llamaban la atención los problemas que Eichmann tenía para expresarse, lo que le hacía concluir que esa misma dificultad la debía tener para pensar. Y es que esos son dos graves síntomas de la banalización: la pérdida o suplantación de la palabra y la pérdida o suplantación de la reflexión. Unamos a esto la incapacidad de ambos, de Bateman y de Eichmann, para ponerse en el lugar de otra persona, su incapacidad para la empatía, y ahí ya podemos entrar en el terreno de la psicopatía. Bateman no asume la ley hitleriana, sino la ley del mercado, esa misma que imponen los mercados financieros que desde 1991, cito a Alou, están comenzando a suplantar la voluntad popular a la hora de cortar, metafóricamente, las cabezas de los gobernantes. Se acaba la cita. Aunque no tan metafóricamente, sino en la realidad, al imponer una determinada persona que no ha pasado por la voluntad de los ciudadanos y al imponer también una política financiera determinada, el llamado capitalismo especulativo. Finalmente, comillas, Bateman, al igual que Eichmann, mata con la misma indiferencia con la que va a cambiar sus cintas de vídeo. En esa indiferencia es ya simple y llanamente banalización del mal. A este tipo literario y social real, Alou lo llama el idiota moral. Pero se pregunta, ¿el idiota moral nace o se hace? Pues claramente se hace.
O mejor, las circunstancias lo fabrican. Aunque cualquiera puede convertirse en un idiota moral, se asumen las condiciones de la banalización. Individualismo sin empatía, falta de reflexión, mimetización con lo que domina, moda y pensamiento, y cumplimiento a ciego de las normas que el mercado y la sociedad imponen. En este primer capítulo, Damián llega a la conclusión de que, comillas, el lado cómico de la barbarie es una de las características de nuestra cultura fin de siglo. Y viene a cuento añadir que después de los horrores del nazismo no hay nada que pueda serlo tanto, porque nació con el consentimiento de los idiotas morales. Yo disiento levemente de esta génesis y creo, en cambio, que el nazismo es, desde luego, el peor espejo en el que podemos mirarnos. Pero el hecho de que fuera lo más horroroso no explica el lado cómico de la barbarie. Porque ¿de dónde procede y cómo se alcanza este lado cómico de la violencia? La literatura está, desde luego, para explorar el alma humana en sus más recónditos recovecos, pero ¿por qué y cómo se ha generalizado ese espectador y lector que consideran la violencia cómica o simplemente recreativa? Y aquí entramos en la segunda parte de esto, que se va convirtiendo en un tratadillo, la violencia recreativa, que se elabora algo más al hablar de Aníbal Lecter, el personaje creado por Thomas Harris, sobre todo cuando adquiere protagonismo en El silencio de los corderos como psiquiatra exquisito que al asesinato añade, como dice Alou, el canibalismo de haute cuisine y un sibaritismo que lo convierte en un decadente. Con estos miembros ya hemos logrado incluso una involución moral, pues según la tesis de Damián, este decadentismo ya estaba en Huysmans y en sus obras Contra Natura y Allá Lejos, cuyo análisis Alou realiza con mucho detalle, y a ese detalle me remito. Pero la involución se da incluso en esa recuperación no ya del canibalismo, que sería un regreso mayor en el tiempo, sino en la reivindicación de determinados personajes medievales, como el asesino en serie Gilles de Rais, compañero de Juana de Arco. En cierto sentido, Gilles de Rais no es muy distinto al doctor Aníbal Lecter. Ya Durtal, el protagonista de Allá Lejos, se identificaba con este personaje, y en opinión de Alou, esta novela todavía tiene cierta vigencia porque es el mal lo que, comillas, tanto mueve la imaginación del mundo ficcional de hoy, se cierra comillas, y porque los detalles sangrientos del relato, comillas, prefiguran el cine más sangriento de nuestro siglo. Y concluye, y es aquí a donde yo quería llegar. Hoy la violencia se acepta, comillas, siempre que sea inocua, o mejor dicho, recreativa. Pero realmente hay violencia inocua, aunque sea representada. La violencia se convierte en inocua cuando se ha banalizado, pero en ningún caso es inocua, porque siempre hay una víctima real o imaginada. El problema reside, creo yo, en su banalización. Hace ya algunos años, el filósofo José Luis Pardo publicó su tratado La banalidad, en el año 89. Aunque trataba sobre los mecanismos de la comunicación y los mass media, su tesis de fondo era que, y cito a Pardo, la banalidad de los medios audiovisuales consiste en que las conexiones entre voz e imagen que despachan son las conexiones normales, las generalmente aceptadas, las que no invitan a crítica ni a la reflexión, las que no convocan a la inteligencia. Nacen y mueren como imágenes sin llegar a ser pensadas. Pero la banalidad se logra cuando algo que no es en absoluto obvio ni evidente, como la muerte de alguien o el asesinato, se convierte en un acto normal, en un acto estándar, como diría ser, sobre el que no es necesario precisamente llamar la atención. En otro momento, el mismo Pardo afirmaba que la información es equivalente y, por tanto, banal. Da igual lo que transmita, lo relevante es transmitir, simplemente transmitir. A veces se unen esas dos características, banalización y violencia recreativa, como en el caso de Aníbal Lecter. No obstante, siempre se unen. Damián Alou, Thomas Harris trató de crear un asesino atractivo y por eso añadió el canibalismo, que es el gran hallazgo, según él, de Harris, y que de esta manera lo convierte en un seductor. Y es precisamente en El silencio de los corderos donde se ha dado el gran salto, un salto moral y temporal, al decir: matar no es malo, todo depende de a quién mates. Sabemos que Aníbal Lecter se va a especializar en los maleducados y eso le aporta todavía más atractivo. Pero ¿quiénes son los maleducados? ¿Quiénes ocupan esa franja social que merezcan la muerte? Es casi una propuesta de higiene social nazi que eliminaría
buena parte de los habitantes del planeta. Pero para esta ocasión y para salvar al personaje, Damián Lowe propone sustituir la justicia mundana por la justicia poética. Concedido. Sustituyamos la justicia poética por la justicia literaria y nos encontraremos a un personaje, Aníbal Lecter, que acaba enamorándose de Clarice, no Lispector, sino Starling, en Aníbal, y se va a vivir a Buenos Aires, justo la ciudad en la que detuvieron a Eichmann. Buenos Aires ha tenido cierto atractivo para los filonazis que no soportan a los maleducados ni a los judíos. Sin embargo, el encuentro que analiza Lowe entre Clarice y Lecter, la velada perfecta, dice él, entre comillas, tiene todo el brillo, para mí, de ese papel couché de las revistas o pelis pornográficas con guión pretendidamente sofisticado. A Lowe, que se complace en la escena, porque además está muy bien escrita, no se queda en lo superficial o convencional del brillo sexualoide, sino que pasa al análisis del decadentismo fin de siècle que, con estética y espíritu, luchaba contra las formas más groseras del materialismo burgués. Más adelante, en el capítulo El mercado de la carne, capítulo interesantísimo, entrará a fondo sobre la cosificación del cuerpo femenino y sus relaciones con el poder, pero no propiamente con el poder, con la exhibición del poder. Al poder lo que le interesa es exhibirlo. En fin, no voy a destripar la colección de idiotas emocionales y morales que pululan este ensayo y dejo para el disfrute del lector los capítulos que tratan sobre el citado mercado de la carne, la cosificación del cuerpo, que Damián Lowe analiza en detalle comparando el relato soñado de Schnitzler con la versión para el cine de Kubrick. Dejaremos al lado también las visiones del Apocalipsis y me detendré un momento en el último capítulo porque en realidad retoma la tesis inicial del libro. El último capítulo, Tres bufones y el estudio y el suicidio de la cultura, recupera, como digo, la tesis de que la producción narrativa de nuestro fin de siglo, en su vertiente escrita, filmada y dibujada, lleva a cabo un exhaustivo y sistemático suicidio de la alta cultura, tal como se había entendido hasta ahora. El escritor Bernhard, con su novela Tala, Michel Houellebecq con sus partículas elementales y los personajes de la serie Seinfeld van a encarnar tres modos distintos de enfocar ese suicidio de la cultura. Los personajes y los propios autores son ejemplos de sociópatas que comparten dos características: nihilismo y nula empatía con los demás. Los tres enfocan la realidad a partir de un espejo deformante que a cualquiera nos recuerda inmediatamente los esperpentos de Valle. Sin embargo, Lowe identifica la decadencia de la cultura en Bernhard por su casi exclusiva capacidad para el insulto, por su condición de obra paródica de la propia cultura que, aun asumiéndola, la desprecia sin ninguna otra razón. De nuevo aparece Stefan Zweig como ciudadano modelo de una Viena ya acabada, pero que para Bernhard es el colmo de los desastres. Tal es para Lowe una obra absurda, Tala es para Lowe una obra absurda y defectuosa, que califica de cinismo rebozado de alta cultura. Houellebecq parece ser una de las bestias pardas de Damián, en primer lugar por su absoluta falta de humor. Las partículas elementales, en opinión de Damián, es, comillas, el libro más conscientemente fin secular de los que comenta y cuyo pobre esquema queda reducido a tres elementos que mezcla sistemáticamente: apunte apocalíptico, vaciedad sexual y referencia científica. La obra es, dice Lowe, una afirmación de pedofilia. La acusación no es precisamente banal, pero Houellebecq en general es un provocador y un agitador social, muy dentro del histórico lema de Patel-Bourgeois. Y yo creo que esta supuesta pedofilia hay que colocarla en ese marco de la provocación y la agitación social. En su última novela, por ejemplo, Sumisión, imagina una Francia en 2022 tomada desde el interior por los musulmanes porque llega a presidente el musulmán moderado Mohamed Ben Abbas. La novela se consideró en su momento, coincidiendo su lanzamiento precisamente con el atentado contra la revista Charlie Hebdo, el 7 de enero del 2015, se consideró una provocación. Pero ya vamos sabiendo qué es lo que pasa en algunos barrios de Londres o de otras ciudades europeas tras los últimos atentados. Imposición de la Sharia. La serie Seinfeld, en cambio, muestra un individualismo radical, que es uno de los males evidentes que denuncia Lowe en este nuevo fin de siglo, junto con la otra cara de la moneda, la falta de empatía de sus personajes.
de novela o de película que analiza. En una serie en la que los buenos sentimientos están proscritos, no hay nunca un final feliz y nunca se habla de futuro. Nadie es buena persona, insiste Damien Lowe, y lo saben. Y la cultura, que es incluso objeto de burla. No es ya la cultura, comillas, el lenitivo para superar el sufrimiento de la vida. Con lo que, de esta manera, se recupera la tesis inicial de la destrucción o el suicidio de la alta cultura como síntoma de este nuevo fin de siglo. A todo esto, la serie tuvo un éxito extraordinario, incluso ha llegado a ser la serie que ha producido mayor rendimiento económico en la historia, pero su clave está en que no solo representa al hombre y a la mujer común, sino que el espectador acaba riendo el sufrimiento de los personajes. De nuevo, la banalización del mal y la violencia recreativa. En este caso, banalización de la desgracia ajena, como si estuviéramos permanentemente sentados frente a una cámara oscura que nos permitiera reír como idiotas emocionales, como estúpidos, las desgracias ajenas. Alou cierra su análisis con una frase que indica, a pesar de los héroes de su nuevo fin de siglo, un gran conocimiento, creo yo, del alma humana. También leemos en ellos, dice Damien, en los personajes de Seinfeld, el orgullo de ser sociópatas. No son más que humanos, haciendo el ridículo, como nosotros, y eso da risa. Pero estos mitos y figuras del nuevo fin de siglo vienen con un regalo final, un epílogo en el que Damien Lowe, diríamos, se moja ideológicamente al reivindicar frente a una cultura degradada una contracultura que, aunque como el término reverso pasó de moda hace tiempo y que no acaba de definir, Damien concreta en 3 ejemplos. El personaje El Nota de la película El Gran Lebowski de los hermanos Coen, El Cambi de Miquel Bausá, un monumento literario contra la estupidez, y 2 obras de Javier Pérez Andújar, Los Príncipes Valientes y Paseos con mi madre. Estos ejemplos son modelos y propuestas estratégicas para enfrentarse al descalabro emocional, humano, social y político que caracteriza este nuevo fin de siglo. Pero me gustaría, y con esto voy acabando, remitirme a Paseos con mi madre de mi tocayo Javier Pérez Andújar, concretamente al capítulo Una ciudad sin río, en el que se usa, al igual que en el resto de la obra, un futuro del que habla Damien Lowe en su epílogo, o a veces una fórmula de perífrasis incoativa que, como apunta Damien, también hay que interpretar, a pesar de todo, como fe en la solidaridad y en la posibilidad de un futuro para la humanidad, sin renunciar ni a la alta ni a la baja cultura, que, por cierto, las 2 obras de Pérez Andújar representan a la perfección, la alta y la baja cultura. La ciudad sin río es, por supuesto, Barcelona, que se ha convertido en un largo proceso que viene de 1992 en un personaje también sociópata, en el que la empatía, Barcelona, ha dejado de funcionar y la especulación hace años que se apropió de la ciudad. Dice Javier Pérez Andújar en ese capitulito de La ciudad sin río: Barcelona suspira y dice que vive de espaldas al mar, como quien se da cuenta de que se ha dejado el paraguas en el bar de la Temple. La ciudad no vive de espaldas al mar, vive de espaldas a su gente y a sus vecinos, porque no siente nada por ellos. Cuando Barcelona visita a sus vecinos es para plantarles una incineradora de basuras. Barcelona tiene el Mare Nostrum a sus pies y levanta un Mare Magnum para tapar. Voy a recorrer la Rambla, sigue diciendo Pérez Andújar, voy a recorrer la Rambla buscando en los ojos de la gente el secreto que nadie entrega. En la Rambla encontraré todo lo que voy a necesitar, que es gente, miradas, cuerpos, formas de andar, estilos de vestir, maneras de vivir. Todo eso se lo irá llevando ese río de suelo ondulante, y como si estuviese ahogando, me agarraré a todos los que pasan para salvarme con ellos. Y concluyo, porque la solución será colectiva o no será. Bueno, yo casi ya no voy a decir nada, porque yo creo que ya como ha explicado el libro, yo creo que casi podría... No solo los principios finales. Bueno, es verdad, solo el principio y el final. Está bien. No, pero ha sido fantástico esta discusión que nos ha hecho Javier. Y yo, no sé, hablaré un poco... Él ha dicho que este libro debe bastante o casi todo a
a Luis Izquierdo y a Olivia de Miguel. Luis Izquierdo porque la génesis de este libro era una tesis que no llegué a hacer nunca, que se me ocurrió en el 92 o algo así, porque se me ocurrió la disparatada idea de hacer una tesis cuando era demasiado joven y no tenía fundamento ni base para hacerlo, y hice un curso de doctorado con Luis que era sobre el fin de siglo, un tema en el que la verdad es que no había pensado nunca, pero claro, él como te aficionaba a cualquier cosa que te explicara, pues me pasó ese gusanillo, y la verdad es que aunque durante muchos años no pasó nada, me obligó a comprarme el libro de Günter Heuser, el de Mitos y Figuras del Fin de Siglo, que me gustó mucho leerlo, pero ahí se quedó. Entonces, yo la tesis que quería hacer era sobre la novela de los 80, en los 90, es decir, había poca perspectiva. Pasaron los años y de repente salieron más cosas. Salió American Psycho, Hannibal Lecter, gracias a mi mujer Lee Seinfeld, porque era una serie que yo no miraba nunca y que ella siempre me recomendaba. Y en fin, hubo Ashway. Todo eso en cierto momento pareció que tenía un sentido. Y el sentido era evidentemente el fin de siglo. Pero cómo abordarlo del fin de siglo de una manera que tuviera cierta unidad. Lo más sencillo siempre es copiar. Entonces me fui al libro de Günter Heuser y dije, a ver, todos estos capítulos que expone él sobre sus personajes tienen un equivalente en el nuevo fin de siglo, y algunos lo tenía directamente y otros con cierta trampa, porque todo el trabajo intelectual siempre tiene cierta trampa, podíamos encontrar. Evidentemente lo del dandismo enseguida me hizo pensar en Hannibal Lecter, porque es el gran dandy de la cultura finisecular, esa cosa de la cocina, es una especie de chicote que mata gente, pero está en mejor forma porque no está gordo, bueno, está robusto, digamos así, ¿no? Porque claro, pones a Anthony Hopkins, pero no vas a poner a Brad Pitt, porque sería un poco ridículo. La parte de el capítulo principal, que era de American Psycho, que fue el primero que se me ocurrió, porque la idea central de que el sociópata era la figura esencial del fin de siglo, eso se me ocurrió enseguida. Se me ocurrió como no se me podía haber ocurrido, es una cosa totalmente azarosa. Entonces te das cuenta de que el sociópata puede matar, en el caso en el cual se convierte en un asesino en serie, o no matar. De hecho, hay muchos psicópatas que no matan ni matarán nunca. De eso me di cuenta cuando mi hijo empezó a ir al cole. Y entonces te dabas cuenta de que algunos compañeros suyos de clase ya eran sociópatas a los 5 o 6 años, sin pensar en qué ocurriría después. Yo incluso un día, comentándolo con él, casi coincidimos en quiénes eran los que en un futuro, como el futuro va demostrando, no es que los vayamos a ver un día en el periódico por haber matado con un hacha a nadie, pero si siguiéramos su evolución humana, descubriríamos, estos son detalles más estar por casa, pero te das cuenta de que el sociópata obedece a dos cosas muy sencillas de nuestro tiempo: el individualismo y el miedo. El individualismo, como que explico en el capítulo sobre Seinfeld, no el individualismo de que cada uno quiera sea como quiere ser y desarrolle su personalidad en un sentido emersoniano, por así decirlo, ¿no? Sino el que te obliguen a adaptarte a una especie de patrón de comportamiento individual, pero que siempre igual. O sea, no para que tú desarrolles tu personalidad, sino para que te adaptes a lo que todos esperan. Entonces, este individualismo nace simplemente del miedo a no tener trabajo, a no ser aceptado, a no encontrar tu lugar en el mundo, a no tener pareja, a muchas cosas, porque a medida que pasan los años te das cuenta de que para los jóvenes todo es más difícil, no solamente a nivel desde el punto de vista profesional, de los estudios, sino desde un punto de vista personal. Tú ves a los jóvenes y están cada vez más aislados. El hecho de que no haya ningún proyecto común político, por ejemplo, más que, por ejemplo, Podemos, que se basa en un personaje como Pablo Iglesias, cuyo subidón principal es hacer un mitin, no gobernar. Porque si su subidón principal fuera gobernar, probablemente ya estaría gobernando. Pero lo único que le interesa es subir y que le aplaudan.
y ahí se acaba todo su recorrido ideológico político. Entonces, a partir de ahí, todo encajaba más o menos. Encajaba los humoristas que te das cuenta que los vas viendo todos son sociópatas, porque para hacer reír no puedes tener pasión por nada, tienes que ser un auténtico cabrón. Pero al fin y al cabo, la gente lo agradece, porque si no eres un cabrón que hace reír, ¿quién va a hacernos reír? Encajaba también muy bien la parte del apocalipsis de la que no ha hablado Javier, porque si no la cosa era muy larga. Es que he leído la versión abreviada. Ya, has leído la versión abreviada. Es el capítulo más, no sé, que a mí me gusta más, porque siempre hay este afán apocalíptico. Yo creo que desde que vimos El fin del mundo en Terminator 2, según, si no recuerdo mal, fue la primera película en la que se veía una explosión atómica como barría, pero con buenos efectos, no una cosa de los años 50, sino que decías, estabas allí y decías, qué bonito es esto, ¿no? Ver cómo la bomba va arrasándolo todo, ¿no? Entonces el apocalíptico en el fondo también es un sociópata, pero que quiere, en el fondo quiere el bien de la humanidad, porque lo que quiere es acabar con todo para que todo vuelva a empezar. O sea, hay cierto punto en el siglo XXI que no sé si va a seguir esta evolución, pero que da la impresión de que la secuela de este libro podría ser la distopía del siglo XXI, en el que te das cuenta de que todo se va desmontando. Es decir, los apocalípticos van ganando terreno. Por ejemplo, Trump es un apocalíptico, porque se lanza a una piscina y todo le importa un pito. El Brexit es también un afán apocalíptico, es decir, vamos a salir de Europa, nos suda todo lo que pase a partir de aquí. Incluso desde cierto punto de vista, la independencia de Cataluña también tiene un punto de vista apocalíptico, es decir, vamos a hacerlo pase lo que pase. En el fondo es algo bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a lanzarnos a una piscina cualquiera y que pase lo que tenga que pasar? Pero por otro siempre lleva a cierta destrucción. Pero al fin y al cabo la destrucción tampoco es tan mala, porque para que se cree algo nuevo, algo habrá que destruir. ¿Qué es lo que pretenden los personajes del capítulo sobre el apocalipsis? Sobre todo, yo creo que en Watchmen, donde hay un surtido de extraordinarios personajes. Watchmen es una película y sobre todo un cómic muy largo y muy complicado, que me he dado cuenta de que poca gente ha leído, pero yo os lo recomiendo porque es realmente extraordinario. Es literatura, incluso hay una persona aquí presente a quien se lo regalé hace unos 10 años y todavía no lo ha leído, no quiero señalarlo. Pero porque es una obra extraordinaria de una literatura tremenda, es decir, es una obra existencialista en que aparecen tal cantidad de cosas que yo creo que hasta que no lo has leído 3 veces no consigues enlazar todos los elementos que hay allí. Entonces, por ejemplo, el mismo en el Club de la Lucha, no sé si lo recordáis, el protagonista tiene que matarse a sí mismo para crear el apocalipsis. Es decir, Edward Norton tiene que convertirse en Taylor Durden para poder actuar, para poder vivir. Es decir, apocalíptico es alguien que ha muerto, igual que Rorschach, igual que muchos personajes del protagonista también. El Joker del último Batman es un cadáver que viene del otro mundo, porque no es nadie y nadie sabe cuál es su origen. Entonces, todo este círculo de personajes extraños que quieren al final son sociópatas, pero yo creo que con una buena voluntad. La buena voluntad de acabar con el mundo para que vuelva a empezar, que es simplemente el Apocalipsis de San Juan, no lo han inventado ellos. El Apocalipsis de San Juan está escrito por una persona que se lo pasa estupendamente contando el fin del mundo. Hace ya unos cuantos miles de años y se complace, y unos caballos, unos efectos especiales digitales magníficos, una cosa realmente extraordinaria. Entonces, lo que decía también Javier de esta cuestión de la alta y la baja cultura, yo creo que todas estas obras que aparecen aquí, lo que hacen es crear su propio espacio. Es decir, American Psycho es muy útil leer el ensayo que escribe Norman Mailer, que se consideraba una persona de alta cultura y un gran escritor americano,
en el que constantemente dice que la obra no está lo bastante bien escrita como para considerarse artística, pero no la puede dejar. Está tan fascinado por American Psycho que no solamente la lee hasta el final, sino que escribe 20 páginas para una reseña de, no me acuerdo si es Esquire o Playboy. Es decir, el tío está completamente fascinado por American Psycho, y American Psycho es el ejemplo de una obra que digamos que no quiere ser alta cultura, quiere ser lo que es. Quiere crear un espacio diferente en el que viva un poco por su cuenta, ¿no? Yo creo que eso también lo hacía un poco, bueno, Huysmans no tanto, porque Huysmans se consideraba un gran escritor exquisito, ¿no? En el caso de Lecter, evidentemente Thomas Harris no es un gran escritor. Lo que me llevó a considerar Aníbal, la secuela del Silencio de los Corderos, como una obra decadente fue la traducción catalana, porque la traducción catalana lo sube tanto de registro, es decir, crea un estilo completamente diferente y la convierte en una novela que no tiene nada que ver con el original. Se recrea tanto y tiene un estilo tan elevado que dices, oh, ¿qué estoy leyendo? Luego lees el original y dices, vaya, a ver, el original tiene la potencia de la historia, que es tremenda, pero no tiene ese estilo que lo puedes emparentar enseguida con Huysmans, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la parte del turista accidental, el periodista deportivo, el lenguaje perdido de las grúas, evidentemente son, digamos, literatura, pero no es esa literatura exquisita que creaba una cultura, porque si el modelo de la alta cultura es Eliot, eso ha desaparecido hace mucho tiempo. Yo creo que si cualquiera se para a leer ahora las notas para una definición de la cultura de Eliot, yo creo que cada frase es rebatible enseguida, porque aparte de no decir nada, que es una de sus habitudes, de sus cosas, de sus costumbres, ¿no? Lo que dice es totalmente absurdo ahora. Quizá en su época, él como persona que quiere mantener un cierto estatus cultural tiene cierto sentido, pero ahora no lleva nada. Es decir, yo creo que en cierto sentido la alta cultura, por así decirlo, al verse tan sola, porque evidentemente desde que aparece la televisión la alta cultura deja de tener sentido, porque la élite ya no es el pensador, es el tonto que aparece allí y todo el mundo le admira, que dice, por ejemplo, una historia muy famosa que dice, le preguntan a uno, ¿qué es un tiranicida? Y contesta, el que mata a un tiraní. Lo cual tiene cierta lógica, pero delata una estupidez supina, y eso es la cultura actual. No tiene nada que ver con incluso el hecho de que no haya ningún programa cultural en televisión, que la gente lo mire y lo comente. Es decir, la clave en nuestra infancia no sé, pero adolescencia, La Clave era un programa del que todo el mundo hablaba, todo el mundo lo veía, y era un programa cultural, y era el programa en que salía gente muy sabia, y hablaban, y lo veían, lo escuchaban y lo comentaban. Hoy en día, ¿qué comentan? Los rollos estos del Punset, que salen aquella gente que en realidad dices, estos científicos saben algo, muy poco, yo creo. Es decir, tampoco hemos llegado a lo que dice Houellebecq, de que esta cultura se ha sustituido por la cultura científica. Según aquí me dicen que falta poco, pero yo creo que falta bastante, porque la cultura científica nunca tiene ese relato poético asumible por los demás, asumible desde nuestra perspectiva cultural. Es decir, te lo cuenta todo muy seco, hay unas partículas y que te diga, no las veremos nunca, y solo existen cuando chocan, según Carlos Ravel. Y dices, bueno, pues solo existen cuando chocan, ya me avisarás cuando choquen y nos las enseña. Pero no es aunque tiene cierto contenido poético, no parece algo que vaya a cambiarnos la vida, porque el relato científico es un relato descriptivo, y lo que quiere la gente es un relato del sentido, y el sentido lo da
la literatura. Es decir, lo que antes era la literatura. Y por eso, aunque esto se llama el reverso de la cultura, solo habla de la producción narrativa, porque no hablo ni de filosofía, ni de música, ni de pintura, aparte porque tampoco estoy capacitado para ello, pero lo que produce el sentido es la literatura, las historias, que son lo que se va transmitiendo y lo que se va contando. Que alguien te diga, mira, hay unas partículas que chocan y tal, y aparecen y dices, bueno, ¿y a mí qué me importa todo esto? Es decir, Houellebecq, que pretende hacer un relato científico o un relato en el que la ciencia adquiera un protagonismo que sustituya a todo lo anterior, naufraga, primero porque no está capacitado para ello y porque yo creo que es una persona bastante corta en este sentido. Y este es el problema, yo creo, de esta cultura. Él decía que Javier Pérez Andújar, es cierto lo que dice Javier, de que es la alta y la baja cultura, porque es un compendio de todo. O sea, en Pérez Andújar está Cervantes y la familia Cebolleta. Es decir, que es en el fondo los príncipes valientes. Sí, los príncipes valientes. Él lo que hace es igualarlo, y al igualarlo se sitúa en ese mismo espacio, que es esa tierra de nadie donde parece que puede surgir algo nuevo, igual que Miquel Bauzá en el Camni, o por ejemplo es sintomático la película Oscar, El Gran Lebowski, que es una de las menos premiadas y yo creo que incluso de las menos reconocidas, y que se ha pasado un poco por encima de la película, es la que crea un culto extraordinario, porque en Estados Unidos cada año en una ciudad diferente hay una feria Lebowski donde todo el mundo va disfrazado de un personaje y hacen allí un poco el tonto, pero crea un mito que es inolvidable, y es una película, la puedes ver montones de veces, y aparte que tiene humor, tiene un contenido político tremendo. Es la película más política, no solamente de los Coen, sino que es de las películas más políticas que se pueden ver, porque habla del hombre más perezoso de Los Ángeles, y el ser perezoso es una ideología política en sí misma. Es decir, no hacer nada, no ya hacer lo que nos dicen o nos dejan de decir, sino no hacer nada. O sea, es la reivindicación de la persona que vive del subsidio, lo que más odian los conservadores americanos y los de aquí. Es decir, yo vivo del subsidio y me importa un pito. Mi vida es esa y estoy contentísimo viviendo el subsidio. Y en algún momento le pregunta, ¿cómo ha ido tu carrera desde entonces? Él dice, bueno, en su nube de porros en la que siempre vive, dice, fui un redactor del manifiesto de Porción de los 70, hice de roadie para Metallica y ya está. Esa es su carrera profesional. Sí, porque en el fondo